Buenas noches amigos, mi nombre es Alfonso Valle Herrera y bienvenidos a esta edición de Redes y Poder. Estamos en canal 18 Movistar, 12 de Claro TV y en 150 estaciones en todo el país. Así comienza la presente edición de nuestro programa. Bien amigos, muy buenas noches. Ocurrió lo que muchos temían y que nosotros estuvimos diciendo ayer. Aquí en Redes y Poder comentamos que había un peligro y en realidad esto se convirtió en realidad. No hubo facultades legislativas y se produjo un choque entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo cierto es que Pedro Cateriano, tengo la impresión, ha sido utilizado. Ha sido puesto en un curso de colisión con el Congreso de la República de manera deliberada. Quiero explicar mi punto de vista porque creo que es importante por lo menos mencionarlo para que usted saque también sus conclusiones. Ayer, como explicamos aquí, se produjo un grave altercado entre la oposición y el oficialismo. La razón era explicable. La mesa directiva a cargo de la nacionalista Ana María Solórzano había venido dilatando por meses el trámite ordenado por el Poder Judicial para defenestrar al congresista Llovera. Llovera tiene que ser expulsado del Congreso por mandato judicial. Esa es una orden que tiene que cumplirse. Si sale Llovera, ahí viene el tema, ahí está el kit del asunto, entra un fujimorista, es decir, el gobierno pierde un voto y la oposición lo gana. Ahora, muchos se preguntarán, ¿pero todo este jaleo es por un voto? ¿Es tan importante un voto? Sí, sí es importante. Y tan importante es porque hay que recordar que la propia Solórzano ganó la presidencia del Congreso por un voto de diferencia. Y Ana Jara obtuvo su voto de investidura también por un voto de diferencia. Entonces, un voto sí puede hacer la diferencia, sí puede convertir la felicidad en una tragedia. A estas alturas del partido, por decirlo de una manera, el nacionalismo tiene un problema fundamental. Es incapaz de reconocer que ha perdido toda iniciativa, todo manejo y toda capacidad para conducir políticamente el Parlamento. Y por eso es muy probable que vaya a perder la presidencia del Congreso dentro de 45 días como máximo. Es difícil encontrar votos para poder llevarlos nuevamente a ser los que presidan la mesa directiva. No hay votos ni debajo de la alfombra. Hoy en la mañana, el jefe del gabinete tuvo, diríamos, luz verde para chocar con el Congreso, pero es raro. Lo que ha ocurrido hoy en la mañana es bien extraño, por lo menos desde mi punto de vista. Sabiendo Cateriano que había un problema con Llovera y que ese problema había ocasionado una moción de censura que estaba en trámite contra la presidenta del Congreso, fue al Congreso. ¿Por qué fue en la mañana de hoy a presentarse si estaban estos dos temas en la agenda previa? ¿Por qué fue a forzar las cosas? ¿Por qué no coordinó esos temas previos con la presidenta del Congreso, que es del partido de gobierno, por email, por teléfono, personalmente? ¿Por qué se presentó en la mañana como si el tema no fuera importante? Aquí se ha generado un escándalo y titulares, porque lo que hemos visto todo el día de hoy es tensión, periodistas, todo el mundo preguntando qué va a pasar. Yo me pregunto, y también invito a que usted se pregunte, ¿quién se beneficia con estos titulares? ¿Dónde va a estar puesta la atención de la prensa y la ciudadanía que, digamos, temas, qué orientación, qué cosa deja de estar en el candelero en este momento cuando entra este tema por encima? Es inexplicable, ¿no es cierto? Y cuando ocurre algo inexplicable, siempre es bueno preguntarse, ¿quién se beneficia? ¿Quién cree usted, amigo, amiga, señor que nos mira por televisión, quién cree usted que se beneficia? Vale la pena leer un fragmento del reglamento del Congreso de la República que dice en su artículo 32
inciso C, lo siguiente que quiero que usted conozca y que me acompañe en la reflexión. Dice acá lo siguiente: cumplir, o sea, la presidencia del Congreso, el presidente del Congreso tiene las siguientes funciones y atribuciones. Inciso C, cumplir el ordenamiento jurídico de la nación y este reglamento, así como proteger los derechos y atribuciones de los congresistas y los diversos grupos parlamentarios, facilitar los consensos y acuerdos. Facilitar los consensos y acuerdos, respetar y hacer respetar la organización de funciones del Congreso como una entidad dialogante y esencialmente deliberante que encarna el pluralismo político de la nación. Yo no creo, bueno, a la luz de los hechos, que la señora Solórzano haya leído o le hayan leído este artículo 32, inciso C. No lo conoce. Pero es importante que nosotros entendamos que la labor del Parlamento es dialogar, conversar, no ponerse de acuerdo necesariamente. Pero este tema de hoy día tenía que resolverlo el Congreso. Entonces, por lo menos le podemos decir desde aquí a la presidenta del Congreso, con todo respeto, que nos parece una incapaz. Incapaz para resolver este problema, incapaz para darle salidas políticas a su partido y al país. En fin, ustedes saquen sus conclusiones. Ayer y hoy, la señorita presidenta del Congreso ha estado muda, pero ayer en la mañana, producido el incidente, ¿a dónde creen que se fue? Les preguntaría a ustedes, ¿dónde creen que está en este momento? ¿Dónde se fue ayer? A Palacio de Gobierno, donde, por cierto, no está el presidente. Entonces, ¿para qué? El Congreso de la República y la señora presidenta del Congreso, ella representa a los congresistas, Entonces, debería tener otra actitud. Pero para que ustedes saquen sus propias conclusiones, vamos a mostrar la secuencia de hechos del día de hoy muy rápidamente. Primero, Cateriano en la mañana, que llegó temprano, extrañamente. No digamos que él tenía, por supuesto, una agenda y tenía una cita, pero podía darse cuenta que estaba provocando algo, se aparecía cuando el tema no estaba resuelto todavía dentro del Congreso. Bueno, él llegó muy temprano y, por supuesto, no había quórum y dijo lo siguiente. Por favor, director, con el video. Nosotros como gobierno estamos obligados a seguir ejerciendo el poder y como gobierno vamos ahora sí a ejercer todos los poderes que la Constitución y la ley permitan para poder seguir gobernando en beneficio de la mayoría del país. Bien, todos escuchamos a Cateriano en la mañana y yo creo que a más de uno se le paró los pelos, se le pararon los pelos, se le movieron los lentes porque parecía que estaba insinuando un cierre del Congreso. Inmediatamente la oposición reaccionó y aquí tenemos el video de Mulder que a los pocos minutos salió a decir lo siguiente, por favor. La legislatura todavía está abierta. Los parlamentarios de la oposición estamos aquí, hemos venido aquí y estamos esperando que los parlamentarios del oficialismo nos den una respuesta de debate político en el sentido de ir hacia el funcionamiento del Parlamento. Si ellos vienen con una respuesta adecuada, instalamos rápidamente la sesión. El presidente del Congreso, en este caso la presidenta del Congreso, no es miembro de un partido. Su deber es hacer que el Congreso funcione. Ella es la que tiene que hacer que su bancada y las bancadas de la oposición logren un acuerdo. Ella no puede estar encerrada llamando por teléfono a Palacio de Gobierno para que le den indicaciones. Y su tarea y su deber es hacer que el Congreso funcione. Ella tiene que resolver los problemas y le estamos reclamando solamente eso, el cumplimiento de su deber. Aquí estamos los de la oposición. No nos vamos a ir. Estamos marcando que vamos a tener en cualquier momento teléfono abierto y presencia aquí para poder seguir conversando y que no vamos a aceptar que el Poder Ejecutivo se entrometa. Ese fue Mulder. Ahora escuchemos qué dijo la bancada oficialista representada con Josué Gutiérrez. El aprismo boicoteaba constantemente, por meses si se quiere, la función legislativa. Esa actitud golpista, esa actitud antidemocrática no debe ser más en el Perú. ¿Y por qué? Porque los intereses nacionales no pueden estar condicionadas a intereses subalternos.
Bueno, intereses subalternos. Sería bueno que el congresista Gutiérrez explique mejor qué intereses nacionales iba él a promover a Rusia con Alexis Humala, hermano del presidente Humala, cuando el presidente era recién presidente electo, todavía no en ejercicio, antes del 28 de julio de 2011. Sería bueno que nos explicara eso en algún momento, ¿no? ¿Se acuerdan del viaje a Rusia ustedes? Bueno, en fin, dejemos el tema ahí. Luis Iberico dijo lo siguiente, escuchemos a Lucho Iberico. Y cuestiona la forma en la cual la presidenta del Congreso viene manejando esta situación que todos conocemos y que nos viene precipitando innecesariamente a esta situación. El Congreso de la República, como representación del pueblo y como órgano de control político y de fiscalización, maneja sus temas propios. Y dentro de estos temas está el problema de un congresista, Llovera, que ha sido condenado en la máxima instancia del Poder Judicial, ante lo cual el Parlamento de la República tiene que proceder, según lo resuelto por el Poder Judicial, vacando a dicho congresista. Bien, a esta hora parecía que todo estaba color de hormiga, porque se había producido un enfrentamiento, habían salido la oposición a declarar, había salido el oficialismo a declarar y todo parecía oscuro. Y ante la oscuridad llegó nuevamente Pedro Cateriano, jefe de gabinete, salió con algunos ministros y puso paños fríos, trató de calmar las aguas. Escuchemos el video de Pedro Cateriano esta tarde. Ante la negativa del Parlamento de recibirnos y escuchar nuestro pedido de delegación de facultades legislativas, vamos a empezar a evaluar cuál de estos proyectos que iban a permitir y que nosotros queremos que continúen, porque ese es nuestro objetivo, impulsar la economía, pueden sacarse adelante vía decretos de urgencia. Pero lo vamos a hacer de manera que nadie cuestione la constitucionalidad de estos decretos de urgencia. Y por lo tanto, como ustedes comprenderán, a diferencia de los decretos legislativos, los decretos de urgencia solamente están limitados al campo económico y financiero por carácter extraordinario y de emergencia. Dentro de los planes del gobierno no está el cierre del Congreso. Bien, amigos, esa ha sido, en términos generales, en una resumida síntesis, la historia de hoy en el Congreso de la República. Y para hablar de esto, hemos invitado a dos eminentes y prestigiosos congresistas, el señor Gustavo Rondón y el señor Martín Belaúnde Moreira, que nos van a acompañar en los siguientes minutos para conversar y tener una perspectiva de qué puede ocurrir y cuáles deberían ser las soluciones a esta crisis congresal en el país. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Redes y Poder.